Ryan Reynolds here from Mint Mobile with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Negocios locales, episodio número 100. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños querido, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños querido, cumpleaños feliz. Pues sí, aquí estamos después de 100 episodios. Increíble, pero cierto, he llegado a los 100. De verdad que cuando empecé este podcast en ningún momento pensé que pudiera tener esta facilidad para generar contenido. Y de hecho me habían dicho que antes de empezar hiciera un listado con los primeros 100 temas que iba a abordar. Porque si era capaz de generar 100 temas de base o tenerlos claro, significaba que era un experto en la materia. Bueno, pues empecé a hacer ese listado y me acuerdo que no llegaba a mucho más de 50. Y decía, ¿qué hago? ¿Empiezo o no empiezo? Porque me dicen que es muy importante tener claros los 100 primeros temas. Bueno, me lancé. Y bueno, y aquí estamos con 100 episodios donde todavía aún no he podido abordar muchos de aquellos 50 temas que dejé escritos en una hoja de Excel. Dicen que cuando eres capaz de tener 100 temas para hablar sobre una determinada materia significa que eres un experto. Así que sí, sé un poquito de SEO local, así os lo cuento todas las semanas, de cómo mejorar la visibilidad y el posicionamiento en Internet de vuestros negocios locales, y quiero celebrarlo con todos vosotros. Y para ello voy a hacer un sorteo de una consultoría. Sí, así como lo estáis escuchando. Aquellos que participéis vais a tener la posibilidad de conseguir una consultoría conmigo. Son unos servicios que ofrezco que están súper bien valorados porque no es una consultoría al uso. Realmente hago un análisis previo de cómo está vuestro negocio, vuestra ficha, qué están haciendo los competidores, porque al final las consultorías, si las centraba solamente en resolver dudas que pudierais tener, me encontraba que claro, que no sois expertos en la materia, en el posicionamiento en el SEO local, y muchas veces centrabais el tiro en cosas que no eran importantes, porque yo antes había hecho una pequeña revisión. Entonces, bueno, ya por defecto lo que hago es una revisión de cómo está el tema, y de esa manera oriento mucho mejor no solamente el resolver vuestras dudas, que por supuesto, sino que te oriento un poquito de por dónde tienes que hacer las mejoras. Así que bueno, pues una consultoría conmigo es lo que hay ahora mismo encima de la mesa para sortear, y las condiciones del sorteo os lo digo al final del podcast porque no quiero que os despistéis. ¿Empezamos entonces con el episodio número 100? Venga, empezamos. Buenos días y bienvenidos una semana más a Negocios Locales. Mi nombre es Laura Alfonso y en este podcast buscamos que los negocios de ámbito local consigáis más clientes y más negocio gracias a la mejora de vuestro posicionamiento y visibilidad en Internet. Cada semana en este podcast hablamos de Google Business Profile o vuestro perfil de Google Empresas. También hablamos de reseñas, de enlaces, de menciones, de intenciones de búsqueda del usuario, de cómo optimizar vuestras webs. Y hoy vengo a hablaros de cómo ha evolucionado el algoritmo en las últimas semanas y que puede impactar bastante en nuestro negocio. Pero antes recordad que lauraalfonso.com/cursos tenéis 2 cursos donde os enseño cómo mejorar el posicionamiento local de vuestro negocio. Si queréis aprender, si queréis hacerlo vosotros solos, porque oye, tenéis tiempo o no tenéis, digamos, los recursos para contratar a un consultor experto en SEO local. Bueno, pues con estos cursos tendréis una buenísima base
para hacerlo vosotros mismos. Uno está centrado más en lo que es la parte de consultoría de la competencia, auditoría, intenciones de búsqueda de los usuarios y cómo aprovechar todo eso para optimizar vuestro posicionamiento, y el otro curso está más centrado en la parte de reseñas. Así que nada, no será por herramientas que os pongo encima de la mesa para que mejoréis vuestra visibilidad en Internet. Y ahora sí, vamos al tema de la semana. El día 18 de agosto, Google avisó de que iba a sacar una nueva actualización de su algoritmo. Y ha sido algo sinceramente raro, porque normalmente Google no habla ni se pronuncia con antelación sobre actualizaciones de este tipo, y somos nosotros los que, identificando cómo es la volatilidad de las páginas web, de las fichas de negocio, entendemos que algo está pasando. Bueno, la actualización del algoritmo, en la esencia, lo que busca es mostrar en sus resultados, como ellos dicen, contenido hecho por personas y para personas. Es decir, que lo que busca es que no se escriba para los buscadores, usando multitud de keywords para que vea el buscador que es que yo quiero posicionarme para esta palabra en concreto. De esta forma, lo que busca es premiar además el contenido original. Si os dais cuenta, esta actualización tiene mucha relación con la actualización de reseñas de productos que hemos comentado en podcasts anteriores. Y es que hay un esfuerzo continuo en reducir el contenido de baja calidad de los resultados de búsqueda. Aclarar que este update, esta actualización, solamente va a afectar a la parte de buscador y no a otras propiedades de Google como puede ser Discover. ¿Y por qué surge esto? Bueno, es que cada vez hay más webs automáticas que generan contenido gracias a inteligencia artificial y son capaces de, fusilar contenido redactándolo de otra manera o traduciendo cierto contenido de otros idiomas sin aportar mucho más valor. Y quizás si eres un pequeño negocio estarás diciendo, pero ¿de qué habla? Si eso, a mí me queda súper lejos, yo no hago ese tipo de acciones, así que estoy a salvo y no me puede afectar. Bueno, pues quizás si eres un pequeño negocio, pues es cierto que no desarrolles este tipo de acciones, pero sí que es una actividad bastante común en sectores, por ejemplo, como abogados o cerrajeros, donde hacen un fusilamiento de contenido y a veces es complicado diferenciar qué valor aporta un bufete sobre otro. Así que este despliegue busca eso, la calidad del contenido. Empezó a finales de agosto su despliegue y se ha ido implantando a lo largo de lo que es septiembre, aunque por ahora solamente en sitios que son en inglés. ¿Y cómo va a hacer esta actualización funcionar al algoritmo? Bueno, si Google detecta una web con contenido de baja calidad para los usuarios, puede hundir las posiciones en el ranking de esa web totalmente, pero no solo de esas páginas en concreto, sino de toda la web, aunque tenga páginas en la misma de gran calidad. No obstante, aquí hay que hacer una aclaración, porque esta señal de mala calidad de una web no es la única que tiene en cuenta Google. Hay otros cientos de factores, por tanto, si el resto de factores le indican cosas positivas a Google, puede que algunas URLs de tu web no se resientan tanto. En el caso de los subdominios, estos no se van a ver arrastrados por mal comportamiento del dominio raíz, ya que los tratan de forma individual. Para los que no sepáis qué son subdominios, por ejemplo, tú puedes tener una web que sea minegocio.com. Bueno, pues si tienes otra URL que es blog.minegocio.com, eso no te afectaría si la calidad, por ejemplo, del contenido del blog fuera mala, pues te penalizaría esa URL de blog.minegocio.com, pero no la de minegocio.com. Pero su dominio es eso, blog.minegocio.com, no minegocio.com/blog. Eso no. Entonces, bueno, pues que sepáis que en el caso de sus dominios, estos no van a ser arrasados por el mal comportamiento, como os decía, del dominio raíz. Y también deciros que esta actualización del algoritmo no se trata de un parámetro binario, es decir, no es blanco o negro, este contenido es de buena calidad o es de mala, no, hay tonos de grises por los que una web caerá más que otra. Por cierto, no he dicho cómo se llama esta actualización del algoritmo y se llama Helpful Content Update, que traducido viene a ser actualización de contenido que ayuda a contenido de calidad al final, por decirlo de alguna manera.
Ahora te estarás preguntando, oye, ¿mi contenido, el contenido de mi web, es de calidad para este Helpful Content Update? Bueno, Google ha identificado las preguntas que debes hacerte para valorar la calidad del mismo. Os resumo porque no voy a entrar en el detalle de todas ellas y además os dejo el enlace en las notas del programa. Las preguntas que tienes que hacerte es, oye, ¿le resultaría útil a tu audiencia real o potencial el contenido que publicas? ¿Está basado claramente en experiencias de primera mano y tu conocimiento profundo de esos productos o servicios que ofrece? Aquí, como vemos, ataca directamente a las webs de afiliados, esas webs que están todo el día comparando productos para llevarse esa comisión de Amazon. Y pone también en valor el EAT, que lo hemos hablado también en otros episodios. EAT viene de las siglas E, expertise, experiencia, A, authoritativeness, que es autoridad, y T, trust, que es confianza. Estos son aspectos esenciales en algunos negocios que tienen que ver, por ejemplo, con la salud y las finanzas, lo que llama Google your money, your life, tu dinero, tu vida, aquellos que son muy sensibles de cara al usuario. Entonces, bueno, el contenido en negocios de este tipo pues son todavía analizados con muchísimo más detalle. Y otra pregunta que te tienes que hacer es, oye, ¿los que te leen aprenden lo suficiente de un tema para conseguir el objetivo que tenían cuando hicieron esa búsqueda? ¿O realmente han tenido que buscar más información porque lo que le has ofrecido era parcial? Bueno, pues eso se valora. ¿Han tenido una satisfacción completa con lo que han leído en tu web? Pues si es positivo, pues oye, no te tienes que preocupar. Si no, pues a lo mejor tienes que mejorar tu contenido. Luego, aparte, Google ha incorporado más información en lo que esta actualización se refiere y ha hecho un checklist de lo que no tiene que ser tu contenido. Y, por ejemplo, dice que el contenido tiene que estar hecho principalmente para las personas, no para los buscadores, y que de ahí te encuentre gente. También te hace que te preguntes, oye, ¿creas mucho contenido sobre distintos temas con la esperanza de que alguno de ellos tenga un buen rendimiento en los resultados de búsqueda? ¿Utilizas alguna automatización exhaustiva para crear contenido sobre muchos temas? Pues, por ejemplo, lo que os decía, coger contenido en otros idiomas, traducirlo y andando. Luego también dice, oye, ¿resumes principalmente lo que dicen los demás sin aportar ningún valor? Pues si solamente estás resumiendo, pues tampoco eres demasiado útil. Luego te pregunta, ¿escribes sobre temas solo porque son tendencia o porque realmente le interesa a tu audiencia? Nuevamente te estás enfocando solamente al buscador. Y luego también te pregunta, ¿escribes una cantidad de palabras concretas porque has oído o has leído que tiene un recuento de palabras preferido? Bueno, pues esto es ya algo que no sé si he tratado, pero sí que he visto con mis clientes, porque muchas veces me dicen, oye, ¿el contenido que genero de cuántas palabras? Es que esto no es así. Si tú, por ejemplo, buscas ¿cuál es la estatura de Leo Messi? Pues te pone la estatura, no te empieza a hablar lo importante que es beber leche para crecer y que entonces así serás más alto de mayor, y a continuación te digo cuánto miden los siguientes personajes. Leo Messi mide tanto. No, o sea, al final tienes que escribir el contenido suficiente y necesario para satisfacer una búsqueda. Y si alguien pregunta cuánto mide Leo Messi, no empieces a hablar de lo importante que es la leche para crecer. Entonces tienes que escribir la cantidad suficiente de palabras para responder a la intención de búsqueda. En algunos casos, como vemos, responderás a esa búsqueda con 2 palabras, y en otros casos tendrás que irte a 1000 y en otros casos tendrás que ir a 500. Entonces, olvidaros ya de esos mitos de no, tienen que ser post de 1000 palabras. No, tienes que responder a la intención de búsqueda del usuario. ¿Y cómo podrá Google determinar si un contenido es o no de calidad? Bueno, pues por un lado podríamos pensar en la tasa de rebote, es decir, el porcentaje de gente que entra en tu web y sin interaccionar con ella se va. No sé si realmente este es un valor que esté tomando muy en cuenta, porque cuando salió Google Analytics 4, la última actualización de Google Analytics, no salió precisamente con la tasa de rebote, lo añadió después. Entonces, si lo ha añadido después, a lo mejor es que no es un parámetro que le dé importancia. Otro parámetro que sí es interesante y que seguramente va a tener en cuenta es lo que se llama power sticking, es decir,
que hago una búsqueda, entro en un contenido, después de ahí salgo y sin redefinir mi búsqueda sigo buscando y entro en otro contenido. Ahí está claro que la información que has obtenido de esa determinada web no ha sido lo suficientemente satisfactoria como para cubrir tu necesidad y por eso sigues buscando. Bueno, pues eso es poco sticking y puede ser un valor que tenga en cuenta. También tendrá en cuenta el comportamiento dentro de la página. Si al final va de esa primera URL a otra y va consiguiendo más información. Y luego, oye, va a la página de transacción. Si va a la página de transacción, sin duda es algo que le interesa. Bueno, pues aquí estoy elucubrando más o menos de cuáles son los parámetros que puede tener Google para identificar si tu contenido es o no de calidad. Así que alguno de ellos, como el pogo sticking, pues no tienes manera de verlo, pero otros como el comportamiento del usuario en tu página, tasas de rebote. You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Si va a la página de transacción, sí que lo puedes analizar si tienes bien configurado Google Analytics. Entonces, bueno, mira esa información porque eso te va a dar una idea de cómo está interaccionando el usuario con el contenido y si realmente le estás satisfaciendo. Si le estás satisfaciendo, perfecto. Si no, a lo mejor tienes que mejorar el contenido que tienes en tu página web. ¿Y cómo podremos solucionar problemas de contenido de baja calidad en nuestra web? Bueno, lo primero es que para que no tengas ningún tipo de penalización, realmente generes contenido que sea de utilidad y que demuestre todo lo que sabes sobre los servicios y productos que tú ofreces. Si te has visto afectado y penalizado por este update, que entiendo que todavía no, porque ahora mismo solamente se ha desplegado para contenido en inglés, ¿podrás recuperar posiciones? Pues puede ser, pero desde luego, como en todas las penalizaciones, te costará meses conseguirlo, ya que si Google ha perdido la confianza en ti, no la vas a recuperar de un día para otro. Si tu web sabes que no tiene buen contenido y ahora mismo no tienes tiempo de mejorarlo y quieres curarte de salud porque dices, bueno, mientras va viniendo el algoritmo, la actualización aquí a los contenidos en castellano, ¿qué hago? ¿Lo pongo, por ejemplo, en noindex para que Google no lo meta en sus resultados o mejor lo elimino y que dé una respuesta 404? Bueno, desde Google explicaron que el contenido sin indexarse, poniéndole esa etiqueta no index, está bien, pero al final los usuarios aún pueden encontrarlo, porque imaginaros que tienes un enlace a ese contenido desde otra web. Entonces, si realmente no es un contenido de calidad, ¿de qué te vale que vengan desde un enlace? Porque no van a quedar satisfechos. Entonces, ahí lo que recomiendan es, oye, si es un contenido de baja calidad e inútil, ¿para qué conservarlo? Mejor no pongas no index, simplemente elimínalo generando un error 404. ¿Y por qué surge este update precisamente ahora? Bueno, ya os he adelantado algo. La gran cantidad de webs de afiliado que están proliferando, que no aportan ningún tipo de valor, que hacen comparativas simplemente para obtener una comisión de afiliación, por ejemplo, de Amazon, que son las más comunes, pues esa proliferación de contenidos de baja calidad donde el usuario, el que está escribiendo, no ha probado los productos y lo único que quiere la comisión, pues no es contenido de calidad. Entonces, eso quiere acabar con ello Google. La proliferación de webs
hecho automáticas gracias a herramientas con tecnología de inteligencia artificial, como os comentaba, que permite generar contenido automático partiendo de otra base para decir lo mismo. El hecho de que muchos usuarios realicen sus búsquedas en otras plataformas como Instagram o TikTok ha hecho sonar las alarmas de Google. Eso lo hemos comentado, si no lo hemos comentado en un episodio, lo he comentado entonces en mi newsletter, que por cierto os digo, lauraalfonso.com/newsletter si queréis recibir más información. Bueno, al final esto de que otros usuarios busquen en otras plataformas, pues ya digo que a Google no le gusta nada, porque eso es perder fuga de usuarios y perder el liderazgo que tiene como motor de búsquedas. Por tanto, se quiere poner las pilas para asegurar que la info que ofrece es de calidad o si no, perder audiencia. Y también, como dice Juan González Villa de Useo, que también tiene una newsletter muy buena si queréis suscribiros, la velocidad a la que se genera el contenido en Internet es exponencial y gran parte de él es duplicado. Aproximadamente, atención al dato, el 60% del contenido en Internet dicen que es duplicado. Entonces, claro, el coste de infraestructura para Google para rastrear todo ese contenido, decidir si lo indexa o no lo indexa, es enorme, y esta actualización es sin duda una buena forma de ponerle límites al campo y racionalizar sus recursos. A priori, ¿qué sectores se verán más afectados? Bueno, pues aquellos donde proliferan las webs de afiliados, tecnología, cursos online, ofertas. En Estados Unidos y en Canadá, en el momento en que salió este update, empezaron ahí a surgir muchísimos comentarios. Oye, yo no noto nada. ¿Vosotros? Pues qué raro. Y al final, claro, ¿cómo iba a notar la gente algo si se estaba desplegando? Pero a partir del 6 de septiembre sí que se han empezado a ver cómo las herramientas que miden las posiciones de los resultados en las SERPs, en la página de resultados de Google, ya mostraban las primeras turbulencias. Y os dejo un gráfico, una foto donde se ve precisamente cómo empieza a haber volatilidad. Y si nos vamos a analizar casos concretos, existe una web que se llama Family Handyman, que es un sitio que aglutina de forma muy pobre a profesionales que hacen chapuzas en el hogar, son tipo directorios. Y bueno, la verdad es que si vais a la web tiene un contenido muy pobre, y os dejo una gráfica donde se ve cómo está empezando a caer desde que se ha desplegado este algoritmo. También tenemos otra web que es bestproducts.com, un sitio de afiliados puro y duro que hacen comparativas de productos, y ahí también veis que está cayendo. Y hay otra que aquí también me ha sorprendido un poco, que se llama 5books.com, que es una web con información sobre distintos libros. Si tú entras, oye, hay mucha información sobre cada uno de los libros y detalla un poco la temática, el autor, etc. Y sin embargo, está cayendo mucho a raíz de la actualización de este algoritmo, del Helpful Content Update. Entonces, a mí lo que me ha hecho reflexionar, porque no he entrado en detalle de la información de los libros, pero lo que me hace pensar es que, claro, si tienes contenido que es similar al contenido que hay en otras webs, porque claro, en otras webs hablarán de esos libros, y si dan esa misma información, como es la parte de resumen que vienen por detrás de los libros, el currículum vitae de todo escritor, y no aportas nada más, pues al final Google dice, esto es más de lo mismo, calidad pobre, y también te penalizo. Así que aquí tenemos diferentes ejemplos, uno de bestproducts.com, comparativas de productos simplemente para afiliados, el Family Handyman, que es directorios con información muy pobre, y 5books.com, que es información sobre libros, que está muy desarrollada, tiene mucho contenido, pero a lo mejor no es contenido diferente y que aporte valor sobre información que haya de otros libros en otras páginas web. Así que aquí os dejo los gráficos para que veáis cómo están cayendo, y esto os da una idea de por dónde os puede afectar a vosotros. No obstante, también deciros que hay algunas webs que, generando contenido de calidad para personas, que es lo que quiere Google, sí se están viendo afectadas. Supuestamente el algoritmo, con el uso de su inteligencia artificial, irá aprendiendo, pero oye, mientras aprende, algunos negocios se están viendo afectados. Si quieres dar feedback sobre este update, sobre todo si llega un momento en que ya se implanta en el resto de países y a ti te afecta, te dejo un enlace donde puedes dar información para que Google
Google, digamos, lo tenga en cuenta y vaya, digamos, readaptando ese algoritmo en base al feedback que se le está dando. Os dejo el enlace en las notas del programa. Y respecto a la longitud del contenido, ya os he dicho que lo que hay que hacer es escribir lo que tengas que escribir para satisfacer precisamente la intención de búsqueda del usuario y no escribir más de la cuenta. Que sí, que se puede escribir más si con eso desarrollas más la materia y haces el contenido de más calidad. Pero que sepáis que la longitud del contenido no es un factor de ranking. Y prueba de ello es que Google está mostrando una nueva etiqueta asociada a la longitud del contenido. Y es que ha salido al mismo tiempo que este Helpful Content Update. De esta forma tenemos un snippet, un icono asociado al contenido con un emoji de un reloj, acompañado del texto que indica lectura rápida o lectura de menos de 5 minutos. Y este emoji está saliendo tanto en ordenador como en dispositivos móviles para webs y para buscadores en inglés, para el buscador en las versiones en inglés. Así pues, la longitud del contenido, como os digo, no es un factor de ranking, pero puede ser un factor de conversión. Yo desde luego sí que lo creo, porque en esta cultura de la inmediatez, en la que no tenemos tiempo para nada, se agradece muchísimo que nos den la información súper masticada, la información que necesitas, que la puedas consumir de forma rápida y ágil sin necesidad de invertir más tiempo del necesario. Y además es que a Google también le interesa ese tipo de contenido corto porque es capaz de entenderlo mejor, y muestra de ello es cómo aprovecha esto para crear los Future Snippets. ¿Significa esto que tenemos ahora que hacer contenido corto? Tampoco. O sea, no seamos radicales. Hay que responder a la intención de búsqueda del usuario y habrá espacio para contenido largo y para contenido corto. Desde luego el contenido largo puede ser un contenido para temas de research, de investigación. Así que el tema está interesante. La cuestión es que hay que generar contenido breve, conciso, directo al grano, pero si tienes que escribir más porque el tema lo requiere, escribe más, pero no te enrolles. Así que más o menos esa sería mi recomendación para que generes contenido. Y ahora a mí la preocupación que me surge es sobre las páginas de localización de los negocios. Recordad que ya os he comentado que todo negocio en su página web debe tener una página de dónde estamos, de ubicación, y si eres un negocio con diferentes ubicaciones tendrás que tener una página por cada una de esas ubicaciones. Estas páginas normalmente no están muy desarrolladas, en algunos casos se puede decir que son thin content y claro, porque es que ¿qué dices? Pues sí, dices dónde estoy, también siempre os digo que pongáis un poco cuál es vuestra oferta de productos y servicios para que enlace a esas URLs más transaccionales, pero al final en muchas ocasiones y sobre todo si eres un negocio con varias ubicaciones, el contenido de una página de ubicación es igual que el contenido de la otra ubicación, cambiando simplemente la ubicación. Entonces, eso me puede afectar las páginas de localización con esta actualización del Content Helpful Update. Pues no lo sé, habrá que ir viéndolo. Desde luego en los foros y en debates que estaban surgiendo decían que a lo mejor era bueno crear una sola página de ubicación donde se mencionaran todos los sitios donde operabas. Y ahora mismo eso no está funcionando. Así que para evitar problemas lo que os recomiendo es que intentéis generar contenido diferente en esas páginas para que así cada una sea distinta. Y si tienes solamente una ubicación, pues esa página desarrollala un poquito más. Os dejo enlace en las notas del programa a uno de mis artículos o podcasts que hice hablando de cómo podíais optimizar vuestra location page, y voy a ver si a lo mejor hago un especial y trato este tema un poquito más en detalle porque es importante.
Así que nada, lo que es el tema de la semana ya lo hemos abordado. Ahora hay que irnos a cómo podéis entrar en el sorteo de una consultoría conmigo. Pero antes quiero dar las gracias a Bolsalea por patrocinar este podcast. Bolsalea es una empresa de embalaje ético y sostenible desde el año 2009. Muchísima experiencia. Especialistas en bolsas y guardatrajes. Parte de sus bolsas de papel están fabricadas de manera artesanal con personas con discapacidad intelectual, y las bolsas de algodón orgánico las cosen mujeres en riesgo de exclusión social. Si deseas que las bolsas o guardatrajes de tu empresa fomenten el empleo inclusivo y el respeto por nuestro planeta, visita bolsalea.com y no te pierdas su ficha de Google Business Profile, porque tienen 5 estrellas en valoraciones con más de 500 reseñas. Y con el código descuento Laura Alfonso, con 2 A's y en mayúscula, Laura Alfonso, pues ya os digo que tendréis un descuento en vuestro pedido. Y ahora sí, venga, vamos con las condiciones del sorteo para esa consultoría conmigo. Tenéis que seguirme en Instagram. Mi cuenta es Soy Laura Alfonso. Soy Laura Alfonso, @soy Laura Alfonso. Si me busquáis como Laura Alfonso, esa es una cuenta personal y está cerrada. Así que si queréis realmente participar en el sorteo, es esa cuenta, @soy Laura Alfonso. Me tenéis que dejar un comentario sobre vuestra opinión del podcast y etiquetar a una persona que le pudiera interesar. Si tenéis a varias personas que les puede interesar esta consultoría conmigo, entonces deberías dejar tantos comentarios como personas. Es decir, que no podéis etiquetar a más de una persona por comentario. Y tendréis puntuación doble si hacéis un story hablando de mi podcast y etiquetándome. Y nada, y con eso a esperar, porque en unos días digo quién es el ganador. Así que vamos, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Venga, a ver quién consigue esa consultoría. Y poco más, que estoy muy feliz de haber llegado al episodio número 100, que aquí acabamos, que espero que te haya resultado de interés y como siempre que lo podáis aplicar a vuestro negocio local. Y como siempre, muchísimas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast y en Spotify, vuestros comentarios y me gusta en iVoox, y recordad que también me podéis escuchar en otras plataformas como Google Podcast y Amazon Music. Y me ayudaríais muchísimo si os suscribierais al canal de negocios locales desde vuestra plataforma de podcast favorita, ya que de esa forma me daríais más visibilidad y podría llegar a más gente. Y ya solamente nos queda echar el cierre, pero solo hasta la próxima semana, donde nos volveremos a escuchar. ¿Y dónde? Pues ¿dónde va a ser? Aquí, en Negocios Locales, en el episodio 101. Empezamos una nueva tanda. ¡Feliz semana!